Y ahora, a continuación, me da mucho gusto presentar a la doctora Vanessa Cano. Ya hizo una breve introducción de su currículum. Ella nos hablará sobre arritmias cardíacas y enfermedad vascular cerebral. Adelante, Vanessa. Buenas tardes. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina este espacio y al doctor Arauz por la invitación para platicar de este punto, arritmias y enfermedad vascular cerebral. ¿Qué puntos trataremos? Bueno, ¿cuáles son las arritmias que tienen riesgo de enfermedad vascular cerebral, específicamente de infarto cerebral? En el riesgo de la fibrilación auricular estrictamente, conocer estos términos, AFTAS y CAF, que abordaremos en unos minutos. También saber que no es lo mismo tener una carga baja y alta de fibrilación auricular y tener factores asociados en nuestro paciente. ¿Qué sabemos del monitoreo prolongado? Es útil, previene recurrencias de infarto cerebral y algo muy breve del tratamiento. Tenemos muchas causas cardioembólicas del infarto cerebral, como ustedes pueden ver. Arritmias cardíacas, una de ellas, cardiomiopatía atrial, falla cardíaca, cardiopatía isquémica reciente, foramen oval permeable, válvulas protésicas y algunas menos frecuentes como endocarditis o tumores cardíacos. Encontrar cuál es la causa del infarto cerebral, ya lo comentó bien el doctor Arauz, nos ayuda a prevenir recurrencias. Por lo tanto, saber la causa tiene implicaciones terapéuticas. Y dentro de las arritmias que conocemos con riesgo de infarto cerebral, tenemos fibrilación auricular, flóter auricular, síndrome del seno enfermo, cada uno de estos con diferentes riesgos para el infarto cerebral. Pero no tenemos duda que si hay una arritmia que aumente el riesgo de inicio o de un infarto cerebral de inicio o recurrente es la fibrilación auricular. Y esta, por ser la principal causa, tenemos que conocer cuál es la incidencia de infartos cerebrales en estos pacientes. Se estima que tenemos 44 millones de personas en el mundo viviendo con fibrilación auricular y es de esperar que a mayor edad será mayor la incidencia. Esto hace que la prevalencia en pacientes de menos de 55 años de fibrilación auricular esté alrededor de 0.1% y en más de 80 años en alrededor del 10%. Es una enfermedad que, claro, tiene un factor de riesgo evidente, que es la edad. Pero observen, por favor, que tener fibrilación auricular aumenta el riesgo de infarto cerebral en 5 veces. Además, tener fibrilación auricular no solo aumenta el riesgo de infarto cerebral, sino aumenta el riesgo de demencia, de cualquier tipo de enfermedad vascular cerebral y de muerte súbita. Algo que también se ha estudiado ampliamente es que los pacientes con infarto cerebral asociados a fibrilación auricular tienen infartos más discapacitantes, tienen estadías hospitalarias más prolongadas y, por tanto, costos elevados. Y surge entonces una pregunta. Sabemos que la fibrilación auricular conlleva un riesgo elevado de infarto cerebral, pero ¿es el mismo riesgo? ¿Todas las fibrilaciones auriculares tienen el mismo riesgo de este desenlace? Y quiero que por favor observen que estos pueden ser los escenarios que vamos a encontrar en un paciente con este binomio infarto cerebral y fibrilación auricular. El primero es un paciente que no tenía historia de fibrilación auricular, que llega con ustedes con un infarto y en el electrocardiograma se detecta fibrilación auricular. Esto es lo que llamamos AFTAS, fibrilación detectada después del infarto. Y el otro escenario es un paciente que ya era conocido con fibrilación auricular, que tuvo un infarto cerebral en este contexto. Esto se llama CAF o fibrilación auricular ya conocida. Y es real que no importa cuál de estos dos tipos de fibrilaciones auriculares encontramos, seguramente la decisión va a ser anticoagular este paciente. Pero sí es importante que nosotros sepamos qué riesgo de recurrencia tiene nuestro paciente si estamos ante uno u otro tipo de fibrilación auricular. Y ustedes pueden observar precisamente aquí. Vean cómo la fibrilación auricular que tiene mayor riesgo de recurrencia de infarto cerebral es aquella fibrilación auricular ya conocida en nuestro paciente. Sin embargo, cuando la fibrilación auricular se detecta en el electrocardiograma de nuestro paciente con infarto cerebral reciente, el riesgo también es bastante alto y este es mucho mayor que si la fibrilación auricular se detectó en alguno de los monitoreos prolongados, ya sean de corto o de largo plazo.
Por lo tanto, una fibrilación auricular detectada en el electrocardiograma tiene un riesgo de infarto cerebral recurrente en 5 veces comparada con esa fibrilación auricular que detectamos en monitoreos prolongados. Y entonces, los monitoreos prolongados sirven para la detección de fibrilación auricular y en este mismo estudio ustedes pueden observar cómo de esta corte 60% de los pacientes no tenían fibrilación auricular. 20 a 30% ya eran pacientes con fibrilación auricular conocida. 7.7% se detectaron con un electrocardiograma, entre 5 y 10% lo hicieron con un monitoreo corto, habitualmente que se inició dentro del hospital en menos de 7 días, y del 10 al 25% del resto de fibrilaciones auriculares se detectaron en monitoreos prolongados, aquellos que son de 7 a 30 días o incluso años. Entonces sí, tener monitoreos prolongados, por supuesto que nos va a dar un mayor número de detección de fibrilaciones auriculares. Y esto ya lo veíamos en algunos otros estudios como el EMBRACE, donde vean ustedes cómo en aquel grupo de intervención que tenía una monitorización de 30 días, teníamos una proporción o un número mayor, 16% de detección de fibrilación auricular en ese grupo, versus el grupo control, que solo fue 3.2%. Observen cómo entre más aumenta el monitoreo, más tiempo tenemos el monitoreo, pues por supuesto el porcentaje de pacientes que se detectan con fibrilación auricular es mayor. Lo mismo se pudo encontrar en el estudio Crystal AF, que es uno de los más importantes desde nuestra perspectiva, y vean cómo cuando el paciente se monitoriza hasta 6 meses con estos monitores implantables, pues la proporción de fibrilación auricular detectada aumenta. Pasa lo mismo y sigue en aumento en aquellos pacientes con monitoreos hasta 12 meses y continúa con mayor detección de fibrilación auricular, incluso con estos monitoreos a 36 meses. No hay duda, los monitoreos prolongados sí aumentan el porcentaje de detección de fibrilación auricular. Pero entonces la pregunta es, ¿esto impacta en el riesgo de recurrencia de los pacientes con infarto cerebral? Y para esto tenemos el estudio Delimited AF, donde nosotros podemos observar que los pacientes que se detectaron con fibrilación auricular con monitoreos prolongados, que es la línea azul que ustedes observan, la carga o el riesgo de recurrencia, el riesgo acumulado de recurrencia de infarto cerebral fue mucho menor que en aquellos pacientes que se detectaron desde el inicio con electrocardiograma, recurrencia a lo largo del tiempo. Y esto incluso en pacientes que se detectó la fibrilación auricular en estos monitoreos prolongados y que tenían alta carga de fibrilación auricular. No era una fibrilación auricular de unos cuantos minutos, incluso vean que la mediana de tiempo de estos pacientes en fibrilación auricular fue 5.2 horas. Y en ese contexto, con esta información, las guías europeas recomiendan que sí, que un paciente que ha tenido un infarto cerebral o ataque isquémico transitorio de un origen no determinado, altamente probable con cardioembolismo, se deberían realizar monitoreos prolongados de más de 48 horas. Observamos lo mismo, mayor porcentaje de detección de fibrilación auricular en estos estudios, y la recomendación continúa siendo la misma, que en estos casos hay una recomendación para monitoreo implantable. Pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que hoy por hoy no tenemos una evidencia contundente que detectar estas fibrilaciones auriculares de forma prolongada sí y tratarlas sí tenga un impacto en el riesgo de recurrencia de fibrilación auricular. Que no tengamos evidencia contundente no significa que no se deba hacer y esta es la recomendación de las guías. Pero no solamente los pacientes con fibrilación auricular que determinemos como AFDAS o como CAF van a tener riesgo de infarto cerebral. Tenemos otros factores que contribuyen a esta recurrencia de infarto en estos pacientes. Y justamente observen cómo en este estudio se dividió a la carga de fibrilación auricular en tipos A, B y C. El tipo A es aquel paciente que antes del infarto cerebral ya tenía fibrilación auricular y posterior al infarto cerebral continuaba con carga alta, tanto en frecuencia como en tiempo en fibrilación auricular. También tenemos dentro del tipo A aquel paciente que no se sabía con fibrilación auricular previamente, que no estaba detectada en el dispositivo y que posterior al infarto tenía recurrencia tanto en frecuencia como en una carga alta en tiempo. Estas dos son fibrilaciones auriculares de carga alta.
Tenemos un tipo B, que es aquella que se llama remota de carga baja, y es precisamente aquellas fibrilaciones auriculares que son esporádicas y que duran poco tiempo. Estas pareciera que tal vez no tienen un impacto importante en la recurrencia de infarto cerebral. Y tenemos esta otra, que es aquel paciente que inmediatamente después del infarto cerebral, en las 2 primeras semanas, hace un evento de fibrilación auricular único, que no se volvió a detectar en ningún otro monitoreo de los implantables, y esta probablemente se asocia a esto que comentaba el doctor Arauz, este síndrome de cerebro-corazón. Pacientes que han tenido un infarto cerebral y que por la localización del infarto cerebral tienen alguna disfunción en este eje. Independientemente, seguramente cualquiera de estos tipos de fibrilación auricular en el contexto de no otra etiología del mismo infarto, pues se tendrán que llevar algún tratamiento. Vean, por ejemplo, en este estudio se observó que los pacientes que tenían una carga alta de fibrilación auricular, es decir, era no paroxística, tenían un riesgo de recurrencia del infarto cerebral del 3%. Y este riesgo, por supuesto, que iba disminuyendo a ser entre 0.5 y 1% en riesgo anual cuando la fibrilación auricular era detectada en alguno de los dispositivos implantables. Pero no solamente la carga de fibrilación auricular es relevante. Tenemos que tener en cuenta otros factores. Vean, por ejemplo, cómo tener biomarcadores como BNP, como tomar en cuenta el volumen de la aurícula izquierda, la demografía del paciente como edad y sexo y todas las otras comorbilidades, diabetes, hipertensión que tiene el paciente en un paciente con fibrilación auricular de reciente inicio o más bien detectada después del infarto cerebral, que son las AFDAS. Vean cómo aumenta la probabilidad de riesgo de recurrencia de infarto cerebral. Si sumamos la parte de los biomarcadores, sumamos la carga de la fibrilación auricular, que es la línea morada, los factores de riesgo, es decir, las comorbilidades, los datos demográficos y el volumen auricular, todo esto va a aumentar de forma importante el riesgo en nuestro paciente. Cuando un paciente con infarto cerebral en el abordaje se detecta la arritmia que está más asociada a este desenlace, que es la fibrilación auricular, por supuesto que debemos dar un tratamiento con miras a disminuir la recurrencia, porque sabemos que los infartos son discapacitantes, más discapacitantes que otras etiologías y mortales. Y estas son las sugerencias desde las guías de prevención secundaria desde el punto de vista de infarto cerebral desde el 2021, donde en un paciente que ya ha tenido un infarto cerebral y que se detecta fibrilación auricular, deberíamos preferir DOAC como clase 1A, excepto cuando haya una indicación clara de un antagonista de vitamina K, como es el uso de válvulas mecánicas o estenosis mitrales moderadas graves, principalmente reumáticas. Desde el punto de vista cerebral, si un paciente está en ritmo sinusal, como ustedes pueden observar aquí, pues no hay una indicación de anticoagulación en estos escenarios, en estos otros escenarios. Los DOAC en pacientes con fibrilación auricular sin valvulopatía que requiera ABK se deben preferir. Y esto es porque los DOAC se han visto asociados a menor transformación hemorrágica cerebral a lo largo del tiempo. Y la pregunta que siempre nos hacemos, ¿cuándo es el inicio óptimo de anticoagulación después de un infarto cerebral? Porque iniciar anticoagulación conlleva un riesgo y es transformación hemorrágica, lo cual puede tener desenlaces graves en nuestro paciente. Se espera que iniciemos esta anticoagulación en 2 a 14 días en pacientes que han tenido infarto cerebral y esto dependiendo de varios factores. O bien después de los 14 días si hubo transformación hemorrágica. Y este es un artículo que se acaba de publicar en JAMA hace poco tiempo, en mayo, donde observen por favor cómo en las cortes de evaluación de los pacientes con infarto cerebral y fibrilación auricular con anticoagulación plena, aún en ellos se ha observado un riesgo de recurrencia del 4% por año. Y lo que nos dice este artículo es que, bueno, no solamente o no es suficiente la anticoagulación en ciertos pacientes. Esto es una llamada a la acción. Necesitamos identificar estos pacientes de alto riesgo para desarrollar nuevas terapéuticas agregadas a la anticoagulación que protejan a nuestros pacientes.
Concluyo comentándoles que la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y con más riesgo asociada a infarto cerebral, que debemos reconocer factores asociados al mayor riesgo de recurrencia, como las CAF y AFDAS, la alta carga y los otros factores como volumen auricular, demografía y comorbilidades. El electrocardiograma es fundamental en todo paciente con infarto cerebral y en pacientes con infarto cerebral criptogénico, valorar monitoreo prolongado. Preferir DOACs sobre ABCs siempre que sea posible e iniciar relativamente temprano, entre 2 a 14 días. Y por supuesto se requiere un manejo multidisciplinario por el alto riesgo de recurrencia de infarto cerebral a pesar de una anticoagulación plena. Muchas gracias.